Vamos a poner a grabar. Sí, acuérdense que ahora todas las clases virtuales que tengamos, por lo menos 2 unidades vamos a ver. Estas, como les dije, eran cortitas, no había drama. Las próximas capaz son un poco más largas, entonces vamos a ir más rápido y capaz con menos detalle. Por eso es importante que las lean, cosa de que ya dejen las dudas pendientes y vamos más rápido. Vamos a dejar que terminen de entrar sus compañeros. Así ya empezamos con todo. Bien. Bien, vamos a hablar entonces. Les quería mostrar, a ver, antes de. Tenía unas fotos que había tenido, pero no las encontré del todo. Pero para que vieran. Acá. A ver si me deja. No sé si se la mostré la otra vez. Creo que sí, del abdomen ocluido, del intestino. Sí, sí, esa la vimos. El de la chica, ¿no? Ajá. Yo creo que los otros chicos no. No lo vieron, por eso se las iba a mostrar. No sé qué están viendo, o se me cierra acá el. A ver. Bien. ¿Ven ahí la imagen? Sí, se ve. Sí, profe. Sí, profe. Bien, eso es un intestino necrosado, ¿sí? Que sacamos, obviamente, una cirugía abdominal de urgencia. Sacamos casi, fíjense, como 2 metros de intestino que está lleno de líquido, sangre, una paciente joven, flaquita, ¿sí? Entonces también eso, el peso corporal va o depende también el volumen o la volemia que tenga, ¿sí? Entonces si sacamos mucho volumen nosotros, disminuye la volemia del paciente en gran cantidad, ¿sí? Entonces todo eso que está negro es el intestino que está muerto, ¿sí? Está lleno de líquido dentro. Y tenía un tumor gigante, pero no encuentro la foto. No sé por qué. Profe, ¿y por qué pasa eso? Eso fue, si no me equivoco, fue un infarto de intestino. Y a ver si tienen acá. Eso es un tumor que sacamos. ¿Lo ven? Esa pelotita. A ver. No, no se ve nada. Déjenme un minuto. Ahí voy, ahí voy. Que tengo que abrir las fotos para que ustedes puedan verlas. Si no. A ver. ¿Por qué no me trae la foto? Acá. Déjenme un minuto. Ahí me abrió la foto. Ahí está. ¿Ahí la ven ahora? Sí, profe. Bien. Eso es un tumor que también se sacó del abdomen. ¿De la misma chica, profe? No, ese es otro. Pero lo que quiero que vean es que a veces en este caso son líquidos. Y por ejemplo, nosotros lo reventamos para ver el contenido.
Ahí está. Y se ve así, ¿ven? Tiene todo líquido, todo eso es pus con contenido del mismo tumor, digamos. Agradable el olorcito, seguro. Uf, no se imaginen. Y había un tumor gigante que querías mostrarles, pero no encuentro la foto. Ya, la verdad que tengo un montón de fotos y las pierdo, no sé. Pero para que vean más o menos cosas que pueden encontrar en el abdomen, digamos. Bien, bueno, ahora sí. Profe, ¿y Vamos. todo ese líquido después dónde lo tiran? Se aspiran y queda en el receptal de aspiración. Sacan una parte a veces sacan para muestra, para hacer analizar, y el resto lo aspirás y los tirás queda en el receptal de aspiración y ya después lo tirás al tacho de basura. Ah, bien. Bien, ahora sí, entonces dijimos cirugías urológicas. Bien, estamos hablando todo de la parte renal. Las cirugías urológicas es una especialidad médico-quirúrgico que se va a encargar de el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades morfológicas renales, de las del aparato urinario y retroperitoneo que afectan ambos sexos, enfermedades del aparato genital masculino sin límites de edad. Sí, a nivel anestésico debe conocerse el manejo de las diferentes técnicas quirúrgicas, dada que existen particularidades importantes en cada una de ellas. Estas abarcan desde la preferencia en la técnica supraranoidea para las cirugías endoscópicas de resección transuretral de próstata y vejiga, el conocimiento de las características del posicionamiento del paciente en las técnicas laparoscópicas y las consecuencias del neumoperitoneo en cada caso. Eso ya, nosotros ya tenemos una noción de cuando vimos cirugías laparoscópicas, y las implicaciones de la insuficiencia renal terminal para los pacientes a los que se realiza un implante renal. Bien, si hablamos de los riñones, como para dar una introducción anatómica, estamos hablando de que son órganos de color rojizo en forma de alubia, situados en los flancos, entre el peritoneo y la pared posterior del abdomen, por lo que se los considera órganos retroperitoneales. Se localizan entre la última vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar, protegidos parcialmente por la 11ª y 12ª costilla. La posición del riñón derecho es ligeramente inferior a la del izquierdo por el espacio que ocupa el hígado, y se encuentra en el ilio renal. Se van a emerger los uréteres junto a los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios. Esto es solo una introducción anatómica para saber de qué estamos hablando. Cada riñón está cubierto por 3 capas de tejido. La capa más profunda es la cápsula fibrosa renal. Esta es lisa y transparente, está formada por tejido conjuntivo denso y regular que continúa con la capa externa del uréter. La capa intermedia, que es la cápsula adiposa, sí, es una masa de tejido graso que rodea a la cápsula renal. Y por último, la capa más superficial, que es la fascia renal, que está formada por una estructura fina de tejido conjuntivo que fija al riñón a las estructuras que lo rodean y a la pared abdominal. Sí, por lo general las fascias son capas de grasa que lo que van a hacer es proteger y, como dice ahí, unir a otras estructuras. Desde la pelvis renal, la orina drena hacia los uréteres. De cada uno de los 2 uréteres conduce la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga urinaria. La vejiga es un órgano hueco, distensible y muscular, situado en la cavidad pélvica por detrás de la sínfisis del pubis, que conduce la orina hasta la uretra.
La uretra es un conducto pequeño que se extiende desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo. Tanto en hombres como en mujeres constituye la porción terminal del aparato urinario y por él pasa la orina. La próstata, que es una glándula única que mide unos 4 centímetros de lado a lado y unos 3 centímetros de largo y más o menos 2 centímetros delante hacia atrás, digamos de ancho, se encuentra debajo de la vejiga urinaria y rodea la uretra en su porción prostática. Si vemos una imagen del sistema genital urinario, ¿sí? Tenemos los riñones que van a los uréteres. También nosotros, las mujeres, a diferencia del hombre, está el útero en el medio, ¿sí? Por eso todo lo que son cirugías ginecológicas van a afectar o pueden afectar la parte urinaria, por eso es importante el sondeo, ¿sí? De la parte urinaria. Tenemos lo que es la vejiga, ¿sí? Y en la vejiga se contiene la orina y por último la uretra. En el hombre, los riñones, los uréteres, vejiga y lo que van a tener por debajo, que nosotros no tenemos, la próstata. ¿Bien? Uretra, pene. Las indicaciones de una cirugía urológica, ¿sí? Cuando haya un tumor benigno o maligno, cuando haya un traumatismo de los diferentes órganos del aparato urinario, infecciones urinarias a repetición, litiasis, ¿sí? Que es la formación de cálculos o piedras en alguna porción del sistema urinario, estenosis o estrechez de los conductos urinarios, malformaciones renales o de la vía urinaria, incontinencia urinaria y de otras alteraciones de la micción, y problemas de la próstata, como cáncer, hiperplasia o prostatitis, y problemas genitales masculinos, como el hidrocele o el varicocele, ¿sí? Y en el caso de los problemas genitales femeninos, como el cistocele, ¿sí? En el caso del cistocele es el desplazamiento del útero, ¿sí? Sale de su posición normal. Y eso lo que va a afectar es que a veces si es también lo podemos conocer como prolapso. Si el prolapso es muy externo, a veces el útero sale de la cavidad interna hacia el exterior, ¿sí? Por la cavidad vaginal vemos por la porción del útero. Ese es un nivel mucho más grave, ¿sí? El prolapso tiene diferentes niveles. El 4 es el más avanzado y es cuando ya, por ejemplo, ya hay una parte del útero que sobresale hacia el exterior. ¿Sí? Ok. Bien. Son las cirugías más comunes que ustedes van a ver dentro del quirófano. La mayoría son cirugías programadas, ¿sí? Y por más que sean cirugías de urgencia, no son tan... no desestabilizan tanto al paciente, ¿sí? Las indicaciones se las dije. Los efectos adversos de una cirugía urológica. Hemorragias, ¿sí? Como cualquier otra cirugía, infecciones, herida de otros órganos situados en el abdomen, obstrucción de los catéteres en el aparato urinario, infecciones urinarias frecuentes, más que todo esto si los pacientes quedan sondados, la sonda es un ingreso continuo de bacterias, entonces tienden a generar muchas infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, más que todo por eso tampoco los dejan tanto tiempo sondados. O si tienen que estar mucho tiempo sondados, el tema de medicamentos o de antibióticos constante. Puede también generar lo que es la incontinencia o
al contrario, la retención urinaria crónica. Bien, incontinencia es cuando no sostienen la orina, ¿sí? El esfínter no cierra y gotean o pierden orina ante el mínimo esfuerzo. ¿Sí? Yo toso, me hago pis, me río, hago pis, ¿sí? Eso es incontinencia. Y obviamente la retención urinaria es cuando obviamente no orina, ¿sí? Tratamientos quirúrgicos. Una de las primeras cirugías que van a ver, y una de las más habituales, a veces dentro de lo que es la parte renal, son las RTU, que se denomina resección transuretral. Consiste en la resección por vía endoscópica mediante un resectoscopio, ¿sí? Que es un instrumento urológico que se introduce a través de la uretra, y esto lo que va a sacar son tumores vesicales o como tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Es como una especie de laparoscopía, pero lo que van a hacer es ingresar por la uretra. La realización de la RTU requiere de irrigación constante de la vejiga con una solución que la mantenga distendida y permita la visión por el endoscopio y la recogida de los coágulos o tejidos resecados. A veces también lo utilizan para extracción de piedras, ¿sí? No existe una solución ideal, pero tiene que tener ciertas características esta irrigación. Tiene que ser isotónica, tiene que carecer de electrolitos, no dispensar la corriente eléctrica, tiene que tener una proporción, tiene que en realidad proporcionar una visión correcta, tiene que ser estéril y tiene que ser económica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, solución fisiológica no podemos utilizar. ¿Por qué? Porque tiene electrolitos. Como ellos van a veces cauterizar y ocupan el electrobisturí dentro de lo que es el uréter, por eso no tiene que poder llevar corriente, por lo consiguiente no puede tener electrolitos, ¿sí? Si no prendemos fuego, electrocutamos al paciente. Entonces, ¿qué vamos a utilizar como solución ideal? El agua destilada, ¿sí? El agua destilada es isotónica, no tiene electrolitos, bien estéril, ¿sí? Como ellos necesitan mucha irrigación, lo que vamos a utilizar vienen en sachet grande de 3 litros aproximadamente, son unos sachets bien grandes, y dentro de todo es económica, ¿sí? La más utilizada es el agua bidestilada. Pueden utilizar ambas. ¿Alguna duda? No, profe, Bien. ¿Sí? Entonces, esto se hace para que después lo veamos con una anestesia regional. Como ellos van a ingresar por la uretra, el paciente con que tenga el miembro, digamos, de la cintura hacia abajo, dormida, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Entonces lo hacemos con una anestesia regional. Y a la sala el paciente se va con esta irrigación constante. Entonces, más que todos los instrumentadores están pendientes de este detalle, sino obviamente nosotros también, de que nunca pierda la irrigación. Siempre tiene que haber un sachet lleno, porque no puede quedarse sin irrigación hasta después de la cirugía, ¿sí? En la sala también está con esta irrigación. ¿Qué produce? Obviamente esta irrigación constante. La absorción de líquidos producirá en un primer momento a nivel circulatorio una sobrecarga de líquido, ¿sí? Hipertensión arterial, bradicardia refleja, aumento de la presión venosa central e incluso puede llegar a generar un edema agudo de pulmón. Progresivamente la hiposmolaridad
y la hiponatremia y la hipertensión favorecerán el paso del agua al compartimiento intracelular, apareciendo hipotensión y edemas. ¿Saben lo que es la hiponatremia? La No. baja concentración de sodio en sangre. ¿Ah? Baja concentración de sodio en sangre. Bien. Es un trastorno hidroeléctrico que está dado más que todo por la disminución de la concentración de sodio. ¿Sí? Hay una concentración menor a los 135 milismoles por litro. Fíjense que estas son soluciones que no tienen electrolitos. Entonces lo que va a hacer es diluirla. Entonces por eso disminuye la concentración del sodio. Los primeros síntomas pueden ser debidos a la reabsorción, que estos son mareos, náuseas, cefaleas, disnea, o a la glicina, que son trastornos visuales. ¿Sí? Entonces, por eso a nosotros nos interesa este tema, por más que es una cirugía no muy compleja, lo podemos hacer con una anestesia regional, tenemos que tener esta consideración o este punto de este tipo de cirugías que van a pasar una hidratación constante, ¿sí? Esto no es endovenoso, estamos hablando que esta hidratación va a pasar por vía urinaria. ¿Sí? Esta solución va a estar todo el tiempo en la vejiga, pero obviamente es una solución que va a reflejar en todo el sistema vascular. Por eso tenemos esta hipernatremia, pues por eso tenemos este aumento de la sobrecarga de líquido, ¿sí? Y las posibles edemas. También debe alertar un aumento de la tensión arterial con bradicardia refleja. Además, es importante tener en cuenta aquellas circunstancias que pueden aumentar la reabsorción, como son un exceso de sangrado, la visualización de los senos venosos y los cortes profundos. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta de la RTU, como les digo, son procedimientos no de alta complejidad, ya que se hace como una especie de laparoscopía, solo que se ingresa por la uretra. No tiene, digamos, grandes complicaciones, solo esto, ¿sí? Que la hidratación y nos va a afectar a nosotros o nos va a modificar a nivel hemodinámico. Son cirugías donde nosotros no tenemos que sobrehidratar al paciente, va a ser más que todo una hidratación restrictiva, ¿sí? Va a ser solo para hidratarlo o para que pase si yo necesito colocarle alguna medicación, pero no necesito reponer volumen, porque ya de por sí voy a tener un aumento de la volemia, ¿sí? Por esta retención o esta sobrecarga de líquido, que por más que se hace a nivel renal, igual, como les digo, va a intervenir en la parte hemodinámica en general. Bueno, ¿alguna duda con esto? No, profe. No, profe. No, profe. Perfecto. Otro tipo de cirugía que van a ver es la prostectomía abierta. ¿Sí? Son raras, casi ya no se hacen cirugías de próstata, más que todo cuando tienen tumores benignos, ¿sí? Que son de gran tamaño o algún cáncer de próstata, entonces se saca la próstata, pero si no, por lo general ya no se hacen cirugías habitualmente de próstata. En este último caso, que es la extracción por cáncer, se realiza además la exéresis en bloque de la próstata, la resección de la parte del cuello vesical, de las vesículas seminales y los conductos deferentes y la disección de los ganglios linfáticos pélvicos, en los que se conoce como prostectomía radical abierta. ¿Sí? Yo necesito sacar todo lo que está cerca para evitar una posterior metástasis. ¿Sí? Entonces, por eso se saca todas las estructuras que están cercanas a la próstata, que pueden, en realidad, con el tiempo, complicar este cáncer. ¿Sí? Pero si no, solamente se saca
el tumor grande, si son chicos y no genera complicaciones, no se saca. Ya cuando hacen, por ejemplo, una prostectomía común, solamente por la extracción de tumores, se hace con anestesia regional. Ya cuando hay que hacer una prostectomía radical, muchas veces solicitan el tema de que la hagan con anestesia general por la complejidad y la posibilidad de que puedan tocar algún vaso y el paciente sangre. Entonces a veces te piden que lo hagas con anestesia general para mayor control hemodinámico del paciente, ¿sí? Bien, después tienen otros procedimientos que también a veces son bastante habituales, que son las nefrectomías. Se pueden realizar una nefrectomía simple, ¿sí? Que es la que se extirpa el riñón y una pequeña proporción del uréter. Las nefrectomías parciales, en la que se realiza una exéresis de un segmento del riñón, o las nefrectomías radicales, en las que además de la resección del riñón y la grasa perirrenal, se reseca la fascia de Gerota y se lleva a cabo una linfadenectomía paracava y paraórtica, ¿sí? La fascia de Gerota es una lámina, ¿sí? De grasa principalmente, que divide el espacio perirrenal del espacio pararrenal. El espacio pararrenal es el que contiene lo que es el páncreas, el colon ascendente y descendente, y la segunda, la cuarta parte del duodeno. Entonces, como que fíjense que están muchas estructuras adheridas. Entonces, cuando hacemos nefrectomías radicales, el paciente sí o sí tiene que ir dormido por la complejidad de la cirugía. Fíjense que estamos hablando de el sistema linfático que se encuentra paralelo a la cava y paralelo a la aorta, ¿sí? Entonces tenemos muchas probabilidades de hemorragia, sacando de que obviamente tenemos la vena porta que irriga el riñón. Entonces hay muchas complicaciones. Este tipo de cirugías se hace sí o sí con anestesia general. Las nefrectomías simples, parciales y radicales se hacen con anestesia general. ¿Por qué? Pues vamos a ver que el paciente primero va en decúbito lateral. Segundo, tenemos, como les digo, mucha probabilidad de hemorragia porque es un órgano vital, obviamente, que está muy irrigado. Entonces, tenemos muchas probabilidades de hemorragias severas. Entonces, son pacientes que ya tenemos que ver que tengan sangre disponible. Cuando hacemos nefrectomías radicales hay que tener disponibilidad de cama en UTI. Y obviamente vamos a ver que son cirugías donde vamos a tener que tener no solo la monitorización básica, sino toda la monitorización invasiva, lo más completo que sea, ¿sí? Desde vías arteriales, vías venosas de gran calibre, una vía central, tengo que tener temperatura, todo lo que sea necesario para la monitorización extensa de este paciente. Las nefrectomías simples no es necesario tanto porque en realidad a veces no es tan pequeña la porción o el tumor que van a sacar, porque a veces solo hacen resección del tumor, ¿sí? O de esa porción. Entonces a veces solo con una monitorización básica y una arterial lo podemos complementar. Mientras más porciones o más grande sea la extracción, es mayor la complejidad, ¿sí? Pasamos de una nefrectomía simple, donde el paciente puede ir a sala, a una nefrectomía radical, donde probablemente el paciente vaya a UTI. ¿Alguna duda con esto? No, profe. No, profe. Bien. No, profe.
Perfecto. Con respecto a la otra procedimiento que se pueden hacer son las cistectomías radicales. ¿Sí? Pretende la eliminación de la vejiga patológica, habitualmente para la existencia de una neoplasia maligna infiltrante y el control de la sintomatología derivada de dicha situación. La técnica incluye la extirpación de la totalidad de la vejiga. Además, en el varón también suelen extirparse la próstata y las vesículas seminales, y en la mujer el útero, los ovarios y la cúpula vaginal. No solo que se hace una cistectomía, sino que se hace una nexohisterectomía. ¿Sí? Cuando sacan útero se denomina histerectomía. Cuando sacan los ovarios es una nexectomía. Cuando sacan ambos es una nexohisterectomía. ¿Bien? Cuando sacan trompas es oforectomía. Para que vayan también relacionando los nombres de las cirugías con lo que se vaya a sacar. Igualmente se suele realizar en ambos casos una linfadenectomía pélvica con objeto de analizar la cadena ganglionar y valorar la necesidad de quimioterapia posterior en función de resultados anatomopatológicos. En este caso son también cirugías de alta complejidad, más que todo cuando van a hacer la linfadenectomía. Lucas. Ya que son, obviamente, abarca todo lo que son los grandes vasos, ¿sí? Que están en el abdomen. Entonces también son cirugías donde tenemos que tener sí o sí cama en UTI, sangre disponible. Este paciente ya tiene que estar tipificado. Obviamente es una cirugía programada, chicos. No se hace este tipo de cirugía de urgencia. Todas estas cirugías son programadas, donde obviamente hay un montón de estudios previos, hay una disponibilidad de cama en terapia, hay disponibilidad de varias unidades de sangre, el paciente ya viene tipificado, compatibilizado, ya viene, como les digo, totalmente organizado. No se hace este tipo de cirugías de urgencia. Porque aparte, obviamente, como van a sacar la vejiga completa, ellos tienen que después hacer una vejiga, ¿sí? Se hace una reconstrucción. Y a veces utilizan... disculpen, chicos. El perro se le dio por ladrar. Me perdí. Tienen que, obviamente, después regenerar la vejiga. No puede quedar el paciente sin vejiga, ¿sí? En algún lado tiene que juntar la orina. Entonces, se saca la vejiga y se hace una vejiga nueva. Esas son cirugías muy largas y muy complejas, ¿sí? Entonces, hay que estar bien, en realidad, preparados a la hora de hacer estas cirugías. ¿Alguna duda? Obviamente se hace con anestesia general. No, profe, ninguna. Bien. Este tema en realidad es un poco más llevadero y no es tan complejo. Hay que entender en realidad qué es lo que se va a hacer para preparar. Por eso les digo, a ver, tienen que aprenderme en este caso, ahora cuando estamos hablando de como la anestesia un poco más orientada a la especialidad en el nombre, ¿sí? De los diferentes procedimientos, para ver qué vamos a preparar, qué complejidad tiene la cirugía, qué se hace, qué no se va a hacer. Por eso le damos también como las partes o técnicas quirúrgicas, para que ustedes, en base a eso, nosotros como anestesia le damos un plan anestésico. ¿Se acuerdan cuando vimos en primer año que decía, bueno, el anestesiólogo genera un plan anestésico? Bueno, pero se basa en esto para armar este plan anestésico. ¿Bien? Son cirugías que pueden doler mucho, entonces también está bueno a veces hacerle una peri para analgesia posquirúrgica.
Bien, después tenemos lo que son las cirugías laparoscópicas dentro de la parte renal. Esta técnica está siendo cada vez más utilizada por los beneficios que vimos anteriormente, que es una mínima lesión en la pared abdominal, mantiene o disminuye el trauma tisular, tiene un postoperatorio más llevadero, menos doloroso, una mejor función respiratoria postoperatoria, una recuperación más rápida, una deambulación más precoz y menos estancia hospitalaria. Lo que tiene que el dióxido de carbono es un agente más utilizado cuando vimos, ¿se acuerdan? Cirugía laparoscópica para hacer el neumoperitoneo, ya que dijimos que no es combustible, tiene una rápida absorción, es soluble en agua, difunde rápidamente hacia los tejidos, que tiene su parte buena y su parte mala, como dijimos, porque esta gran difusión va a ir obviamente a aumentar la hipercapnia. Una alternativa puede ser el helio, ¿sí? Cuando los pacientes tienen muy mala tolerancia a la hipercapnia, entonces podemos utilizar helio en sustitución. Ofrece como ventajas que no produce irritación peritoneal y se asocia a menor dolor postoperatorio, pero presenta mayor incidencia en embolismo por su baja solubilidad en sangre. Dentro de lo que son los trasplantes renales, también se hacen con anestesia general. El trasplante renal en los pacientes con nefropatías terminal ha resultado ser una terapia efectiva en el incremento de la supervivencia y del bienestar emocional cuando se compara con el tratamiento crónico de la hemodiálisis o de la diálisis peritoneal ambulatoria. Más que todos ustedes, a ver, el trasplante renal siempre se encarga un grupo, que es el encargado del trasplante. Ustedes en el quirófano lo que pueden más que todo recibir es la extirpación del riñón trasplantado, porque a veces no funcionó o ha generado una falla renal, entonces lo que van a hacer es retirar, ¿sí? Van a hacer una nefrectomía de ese riñón trasplantado.